Bueno, finalmente llegó el momento en el cual agarro y les cuento la música que estuve escuchando a lo largo del mes. Esta vez no incluí singles porque casi todos los singles que me interesaron van a terminar en discos el mes que viene, así que bueno, hablaré de ellos en detalle en ese mes. Así que prefiero tomarme más tiempo para hablar de discos que me pareció que dieron bastante materia para analizar. Pero antes, les hago un anuncio breve. Ven esta animación que mucha gente me dice, che, qué buena animación. Bueno, la persona que hizo esta animación tiene un canal de YouTube y deberían ir a seguirla. Se llama Grillito TV, habla de arte y cosas interesantes relacionándolas con la cultura pop. Se los recomiendo ahí. Dejando los anuncios de lado, pasemos a hablar de música, como por ejemplo Sound Machine Season 1 de Gorillaz. El disco más misterioso y más esperado de Gorillaz. Este lo vengo siguiendo más o menos desde que empecé el año, porque todos los meses iban sacando un single con distintos invitados y con una propuesta estética bastante interesante desde el lado del audiovisual. Y la verdad que cuando llegó el disco superó mis expectativas. Algo que no me cerraba de trabajos anteriores de Gorillaz era la pérdida de identidad o de un concepto. Por ejemplo, Humans es un disco lleno de temazos, pero siento que no hay un hilo conductor entre los tracks y las distintas colaboraciones. Se siente más un compilado de distintos artistas que un álbum en sí, principalmente por los cambios bruscos de estilo de música o la falta de una paleta de sonidos que unifique el disco. Afortunadamente Sound Machine es todo lo contrario. Honestamente se siente como una aventura musical donde se terminan cruzando distintos sonidos que jamás hubiese pensado que quedaran bien en un disco. Por ejemplo, vamos a tener canciones con artistas legendarios como Robert Smith o Peter Hook, donde se nota cierta estética retro, pero mezclada con el sonido excéntrico de Gorillaz. Pero al mismo tiempo vamos a tener cosas más arriesgadas como por ejemplo Dead Butterflies, donde incursionan en el pop latino medio reggaetonero, o Pink Phantom, donde se juntan Elton John con Black, un rapero de Atlanta. Medio que ya hablé de este disco a lo largo del canal, pero menciono un par de canciones que me sorprendieron mucho. Una es de Valley of Pagans con Beck. Hacía rato que no me interesaba tanto una canción que incluya a Beck. O MLS con JPEG Mafia, una colaboración que no me esperaba para nada. Pero si tuviese que elegir un track para resaltar del disco, diría que es Opium con Earth Gang. Me parece una locura psicodélica. Creo que lo mejor del disco es que evidencia lo estúpida que es esta creencia de que la música actual es inferior a la del pasado. No solo lo demuestra musicalmente, sino que hay artistas históricos validando este proyecto, pero sacando todo este lado meta, sigue siendo un disco que disfruté muchísimo y podría convertirse en uno de mis discos favoritos del año. Tendré que evaluarlo con el paso del tiempo. Después está lo último de 21 Savage, el disco que le da el nombre a este video, donde tenemos a Morgan Freeman participando de un proyecto de trap. Se podría decir que es un disco de trap bastante convencional sin muchas sorpresas, pero no deja de estar bien hecho. Me gusta que haya un trabajo por lograr distintos climas con los beats, siempre con un tono medio onírico, por eso es que nunca se siente denso o redundante. Además, estos interludios con Morgan Freeman presentando los tracks aportan a este cambio de atmósferas. Aparte me gusta que vayan explorando distintos estilos de hacer trap. Por ejemplo, tenemos cloud rap, horrorcore al estilo 36 Mafia y hasta beats super old school con scratch de DJ y todo. A veces se siente como un recorrido histórico a través de la historia del trap. Tal vez lo malo es que de ratos hay cosas que son bastante predecibles respecto de los beats, incluso hasta las colaboraciones que hay en el disco son esperables, pero me parece un disco interesante para incursionar dentro del trap. Y ahora pasando al pop de Corea, tengo el último disco de Luna. El EP tiene un gran comienzo con Why Not, una canción medio extraña, porque empiezan ellas mostrándose súper desafiantes con un bajo medio agresivo y oscuro, pero después pasa a tener un estribillo que parece una reinterpretación futurista de Scatman. De ahí en adelante la canción toma un giro inesperado porque el bajo del principio ahora empieza a ser medio funk y la canción pasa a ser súper festiva. Después el EP nos va a sorprender con Boys, una canción que se suma a todo este revival de los 80. Que en líneas generales me gusta, pero siento que de acá en adelante el EP pierde fuerza, porque después vamos a tener dos baladas que si bien me gusta y me parece que tienen buenos arreglos vocales, siento que se aleja de ese sonido arriesgado del principio.
Por suerte después vuelven al sonido de White Nut con tracks como Oops y Hide and Seek. Me gustan mucho los cambios de beats en las partes rápidas de esta canción y esos bajos medio electro house que terminan siendo súper divertidos. De todos los EP de Luna, creo que este es el más interesante de escuchar. No solo es el que tiene más material, sino que se nota que se tomaron varios riesgos a la hora de componer. Si bien los otros tenían singles bastante atípicos e interesantes, el resto del EP terminaba recayendo bastante en el R&B convencional y las canciones terminaban pareciéndose entre sí. En lo personal me gusta mucho el rumbo que está tomando Luna, o por ejemplo también Itzy, que se nota un trabajo para traer algo nuevo a la música pop, y eso a mí me parece súper valorable, con todos los aciertos y desaciertos que puedan tener en el camino. Y siguiendo con grupos pop importantes para este canal, tenemos el segundo LP de Twice. El comienzo es medio raro porque otra vez tenemos pop ochentoso, que a esta altura creo que si armamos una playlist con todos los hits del 2020 termina sonando como el soundtrack de Kung Fury. Ahora, más allá de eso, siento que la canción solo se sostiene por las interpretaciones vocales. Además, esta estética se siente bastante ajena a Twice. Afortunadamente el álbum mejora un montón con las canciones que siguen, como por ejemplo Hell in Heaven, un track medio Latin pop. Me gusta mucho el trabajo que hicieron con las voces porque están llenas de matices y eso hace que no se sienta súper sintético como si pasaba en Firework, por ejemplo, en el EP anterior. Este trabajo con las voces se va a mantener a lo largo del disco y eso para mí termina siendo el punto más fuerte, como pasa por ejemplo en Up No More o en Queen, donde sigue esta onda retro, pero esta vez no es tan synth pop futurista, porque estos tracks tienen una estética medio íntima que se aleja bastante del pop ruidoso o alegre que venía haciendo Twice. El problema de esta intimidad es que se pierde la inconsistencia del disco. Vamos a tener canciones como Do What We Like, donde se van para el lado del electro house, o Go Hard, que para mí es la peor canción que hizo Twice. Ahora, esta inconsistencia también nos va a dar temazos como Bring It Back, que van a tener esta estética íntima, pero lo van a mezclar con sintetizadores trap. I'll bring it back. Es un disco que en definitiva me termina generando sentimientos encontrados porque hay canciones que creo que son lo mejor que hizo Twice, pero no se las jugaron explorando un sonido y terminan haciendo un híbrido que en conjunto no me atrae mucho. Supongo que será uno de esos discos que escucharé salteando canciones. Y por último tengo dos EP cortos que los voy a nombrar medio por arriba. Uno es el de TXT. El single de este disco, Blue Hour, tiene una onda medio retro, pero para el lado del funk, onda Dynamite de BTS, que termina siendo una canción súper divertida de escuchar y me gusta cómo armonizan en el estribillo. De hecho, creo que las voces son lo mejor del track y lo que lo hacen divertido. También me gusta el track que abre el disco, aunque no tiene demasiado que ver con Blue Hour. Me recuerda mucho al indie del 2000. Después no soy demasiado fan del resto del EP, más que nada porque no siguen una misma línea estética. Capaz que las canciones por sí solas funcionan, como por ejemplo Will of Summer, que es un track donde exploran el pop latino, que de paso les tiro un datazo, lo produjo Charlie XCX. Pero después está, no sé, Wishlist, una canción que no me gusta para nada, porque suena demasiado sintético todo. Más allá de eso, creo que es un disco recomendable y siento que mucha gente tal vez lo va a disfrutar mucho más que yo. Y también les quería recomendar el último EP de From Is Nine, un EP que a mí me parece una fiesta. En los EPs anteriores hacían música divertida, pero era mucho más electrónica y no me parece tan llamativa como Feel Good. Después el resto del EP sí iba a tener cosas más electrónicas y súper coloridas como Weather, que me parece un temazo. Pero no sé, no tengo demasiado para decir. Les recomiendo este EP si les gusta el synth pop noventoso. Pero bueno, ya saliendo del pop, tengo el último disco de Deftones, el cual para mí fue la decepción del mes. Deftones es una de mis bandas favoritas del mundo y creo que tiene una de las discografías más respetables del mundo, pero personalmente empecé a perder el interés con Gore, el disco que sacaron en 2016. En su momento sentí que estaban cómodos en un sonido y que no tomaban muchos riesgos, como sí hicieron en discos anteriores. OMS creo que va en esta misma dirección.
Por ejemplo, cuando escuché el primer track me pareció un temazo, o por lo menos los que esperaría cualquier fan de Deftones, es decir, una canción con guitarras graves, gritos distorsionados de Chino Moreno, que terminan en este estribillo dark o depre. Pero ahora escuchando el disco entero, creo que lo impactante fue el factor nostalgia, porque de ahí en adelante el disco tampoco va a mejorar, el resto de las canciones oscilan entre olvidables y malísimas, incluso hay canciones como Error donde me confunde mucho la mezcla, no sé a qué estaban apuntando. Por suerte, las últimas canciones creo que mejoran bastante, como por ejemplo Radiant City, o bueno, OMS, que es el otro single del disco. Pero de nuevo, solo siento que mejoran porque me recuerdan a discos del pasado que me gustaron más. Realmente siento como si estuviese escuchando B-sides o sobras de algún otro disco mejor. Por suerte este mes tuve discos que me sorprendieron y me gustaron, como por ejemplo el último de Idols, la banda que podríamos catalogar como la banda punk progre favorita del canal. Por si no los conocen, Idols es una banda de punk inglesa que creció bastante en los últimos años con 2 discazos y ahora volvieron con un tercero para seguir esta racha. Me gusta que más allá de tener un sonido súper directo y pesado, hay variedad entre los tracks. Vamos a tener un sonido punk clásico predominante, pero también vamos a tener cosas más experimentales, medio electrónicas y hasta post-punk se podría decir. Además, comparado con los discos anteriores, se nota que tomaron riesgos, como por ejemplo colaborar con Kenny Beats, quien metió mano en la producción y de paso es fan de la banda. Tal vez el problema de este disco es que el mensaje político se pasa de directo. En los anteriores tal vez le daban un toque poético para hacerlo más rebuscado, pero acá tenemos cosas como por ejemplo una canción sobre la masculinidad tóxica, donde terminan gritando consentimiento varias veces para hablar del consentimiento en las relaciones amorosas. Que, qué sé yo, no es tan malo teniendo en cuenta que estamos escuchando punk y el mensaje político de las bandas punk suele tener este tono, pero bueno, extraño un poco lo que habían hecho en discos anteriores. Así y todo no creo que arruine el disco porque se siente que viene desde un lugar honesto y que las interpretaciones tienen un enojo genuino. También este mes salió otro disco de Tricot, el segundo que sacan en este año, que si no las conocen es una de las bandas más conocidas de math rock japonés y una de mis bandas favoritas. Al igual que lo que venían haciendo en lanzamientos anteriores, acá se alejan del math rock hiperactivo y super técnico y se inclinan más para el pop melódico, sin perder esas melodías complejas que caracterizan al math rock. Otra cosa que me gusta de este disco y en general de Tricot son las melodías de la voz. Siento que en el último tiempo las fueron perfeccionando y las combinan muy bien con estos punteos de guitarra bien complejos, que lo único que hacen es generar estribillos súper emotivos. Después, en lo que es en líneas generales, no creo que sea el mejor disco de Tricot. Hay canciones que no me llamaron demasiado la atención, especialmente hacia el final del disco. Aunque me gusta mucho el cierre, me hubiese gustado escucharlas más en esta dirección, a ver qué onda. Pero nunca se vuelve aburrido porque es un LP bastante corto y lo recomiendo mucho porque lo he escuchado varias veces a lo largo de la semana. Por último, para cerrar este video, tengo 2 discazos de hip hop. Uno es Anime Trauma and Divorce de Open Mike Eagle. Los pongo en contexto, el tipo en el último año se divorció, perdió el show que tenía en Comedy Central y por eso decidió canalizar todos sus pensamientos negativos en un disco lleno de referencias al anime. Es un LP que se siente muy honesto, creo que hizo un gran trabajo exteriorizando cómo se siente, porque va a tratar todas cuestiones tristes pero con cierto toque humorístico. Parece esas personas que se ríen bastante de las desgracias para soportarlas, como por ejemplo Sweet Pants Spider-Man, es una canción donde habla sobre lo difícil que es empezar de nuevo y reconstruir la vida a los 40. Pero esto lo remata con un estribillo que repite constantemente tatuajes, cadenas de oro y anime. Todo sobre un instrumental medio triste y nostálgico que de paso me da pie para hablar de lo que sería el punto más fuerte del disco, los instrumentales.
gold chains, anime. Estos nos van a ir llevando por distintos estados de ánimo, como por ejemplo en The Black Mirror Episode, donde nos cuesta cómo esta serie terminó con su matrimonio, que más allá de lo gracioso de la premisa, el instrumental lo hace sonar como una situación tenebrosa y surrealista, que termina contrastando con Self-Care, por ejemplo, donde reflexiona sobre encontrarse con uno mismo y nuevamente empezar de nuevo y empezar a reconstruirse, todo con un instrumental que suena como medio mágico y divertido, como si fuese la calma después de la tormenta. Trying to find that shit like a tourist. See if they take my insurance. Fucking self-care. Oh. Es un álbum que me gusta mucho porque me hizo identificarme con una situación que la verdad es bastante ajena a mí. Y me gustaría que lo escuchen, más que nada para que me digan si realmente es una genialidad o ya perdí el criterio. Y para cerrar este video tengo lo que vendría a ser para mí el mejor disco que escuché hasta ahora en el año, Visions of Body Being Born de Clipping. Get your ass down to the floor. Al igual que el año pasado, sacaron lo que podría ser considerado un disco conceptual de Halloween, no solo por la fecha en que lo sacaron, sino también por la estética y las temáticas que trata, porque cada canción va a narrar una historia de terror o algo sobrenatural. Say that. Wide awake and why did they laugh? Wow. Es medio difícil hacerle justicia a este disco en poco tiempo, pero bueno, voy a intentar. Para empezar, tenemos un trabajo excelente desde los sonidos y los beats. Cada uno va a ir generando su propia atmósfera, no solo mediante sintetizadores, sino también mediante el uso de distintos efectos de sonido, pero en el sentido más cinematográfico de la palabra. No sé bien cómo se llama esto en español, creo que vendría a ser Field Recordings o Foley, bueno, depende de cómo lo hayan grabado, pero básicamente son estos sonidos que van a grabar a un galpón o a un estudio, como por ejemplo pasa en la canción Eaten Alive. Don't you step a foot up in the swamp with your gators on. That's redundant when one takes a foot. Take that. Pero después hay cosas geniales y super meta, como por ejemplo Pain Every Day, en la cual está acreditado Michael Espósito, un investigador paranormal que teóricamente graba voces de fantasmas. Digo teóricamente porque capaz es un estafador. Pero lo genial es que meten esto dentro de una canción que habla sobre la muerte y cosas aterradoras. Wasn't really the worst part. Time spent. Ahora, todos estos sonidos en otro contexto tal vez suenen molestos o irritantes, pero acá funcionan a la perfección porque creo que tienen el timing perfecto y nunca se vuelven redundantes. De esta forma se terminan amalgamando con el resto del beat. By the dream space. Make one scream until she pray. A todo esto hay que sumarle las voces. Cada persona que rapea en este disco me parece una genialidad en sí. David Diggs me sorprende en cada disco. No solo es un gran rapero a nivel técnico, también es muy expresivo, que dato no menor, el tipo está en el musical Hamilton, por si les interesa. Most you make the omens. Leave the gun. Watch the mortals blow their brains out. That was fun. Tal vez es un disco que merezca su propia review y tal vez la haga si a alguien le interesa, pero de momento solo los dejo la recomendación. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para recomendar este mes. Primero, agradecimiento especial a toda la gente que colabora económicamente mensualmente con este canal, o la gente que agarra y hace una donación individual por Mercado Pago. Si no tienen dinero o ganas de colaborar, también les agradezco por haber visto el video. Pueden suscribirse al canal, seguirme en Twitter, Instagram o sumarse a un server de Discord que hay por ahí. También pueden seguirme en Twitch para ver cosas en directo. Y nada más para decirles, nos vemos cuando haga otra cosa.